Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque la oscuridad que envolvía el pequeño altillo del servicio era tan densa que parecía palpable, una manta pesada y helada que se adhería a la piel de Soledad, a pesar de las dos viejas frazadas que la cubrían en su cama chirriante, una cama que gemía como alma en pena cada vez que se movía, un sonido lastimero que anunciaba el inicio de otro día extenuante en su existencia. Su cuerpo entero protestando por el frío que calaba hasta los huesos, un frío que ella conocía demasiado bien, un frío que le recordaba las noches de su Veracruz natal, pero este era un frío distinto, un frío de mármol y opulencia vacía, mientras que el de su tierra olía a tierra mojada después de la lluvia tropical y el aguardiente barato en las cantinas. Eran las 5:00 de la mañana y el sonido estridente y agudo de su alarma de plástico color naranja, un pitido que parecía hecho de lata oxidada, rompió el precario silencio. Un sonido tan barato y a la vez tan vital para ella, porque era el único llamado que la sacaba de las profundidades de un sueño a menudo plagado de fantasmas del pasado. Se levantó con un quejido sordo, cada músculo de su cuerpo protestando, sus rodillas, endurecidas por años de fregar suelos, le dolían con cada movimiento, un dolor sordo y profundo que se intensificaba con el frío de la madrugada. La luz tenue de un foco desnudo colgando del techo de zinc, que crujía amenazadoramente con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas, apenas iluminaba la pobreza del cuarto, las paredes desconchadas y el olor persistente a humedad y a trapos viejos. Soledad, con sus manos agrietadas y enrojecidas por el cloro y el jabón, buscó en el suelo a tientas sus zapatos, unos zapatos viejos que habían visto mejores días, unos zapatos a los que les faltaba la suela, pegada con alambre retorcido y cinta adhesiva, un trabajo artesanal de desesperación que convertía el acto de calzárselos en un ritual. Sagrado, un símbolo de su terquedad, de su negativa a rendirse ante la miseria que la atenazaba. Tirarlos sería como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar estable, de que hubo un tiempo en que sus pasos no resonaban con el eco vacío de la precariedad. Se sentó al borde de la cama, el metal frío de la estructura mordiéndole los muslos, y comenzó su ritual matutino, sus dedos torpes pero firmes, hábiles por la necesidad, entrelazando el alambre oxidado alrededor de la tela desgastada, un acto de amor y supervivencia. Y entonces, en medio de ese ritual de supervivencia, su mente viajó, como un péndulo desbocado, de vuelta a Veracruz, a ese paraíso húmedo y sofocante que era su hogar, su origen, un pueblo jarocho acunado por las aguas tranquilas del manglar, donde el aire olía a sal, a pescado y a la dulce descomposición de la vegetación tropical, un lugar donde los mosquitos zumbaban con una persistencia cruel, sus picaduras más agudas y dolorosas que la propia pobreza que los rodeaba, un aguijón constante en la piel de sus habitantes. Recordaba las noches, mis amores, las noches. Eran una sinfonía de grillos y ranas, pero sobre todo olían a lluvia tropical, a esa agua bendita que caía del cielo con una furia generosa, limpiando el polvo y la desazón solo por un instante. El sabor del arroz con frijoles, preparado con amor por su madre, era un recuerdo vívido, un sabor que ella estiraba con agua, un acto de fe y de ingeniería culinaria para que alcanzara para todos sus hermanos, para que nadie se durmiera con el estómago vacío, un alimento humilde pero lleno de la leche que su madre les daba en cada cucharada. Su madre, una mujer fuerte, curtida por el sol y las dificultades, con manos curtidas de tanto lavar ropa en el río, una mujer que luchaba con la fiereza de un jaguar para mantener unida a su familia. Pero la pobreza, mis amores, era una jauría implacable que nunca dejaba de morder. Y luego estaba el recuerdo de su padre, un pescador de manos fuertes y sonrisa amplia, cuya voz grave era como el rumor del mar. La imagen de su muerte era una cicatriz profunda en su alma, una sombra que la perseguía en los momentos de debilidad. Recordaba el día en que el mar, ese mar que le daba de comer, se lo arrebató. Un día de tormenta cruel, de olas enfurecidas que rugían con la fuerza de un monstruo marino. Y cuando la barca regresó, vacía,
Solo traía el olor amargo de la derrota y un silencio sepulcral que se instaló para siempre en el corazón de su hogar. Su padre, un hombre que olía a salitre y a brisa marina, había desaparecido en el vientre insaciable de las aguas, dejándolas a merced de la vida, una vida que Soledad ahora sostenía con sus propias manos agrietadas, con su esfuerzo que la llevaba a limpiar las mansiones de otros. Salió del altillo con un silencio que contrastaba con el chirrido de su cama y el sonido de sus pasos sobre las maderas viejas, bajando por la estrecha y empinada escalera de servicio, una escalera metálica que olía a óxido y a precaución, un camino oculto del esplendor de la casa principal, un pasaje secreto que la llevaba del mundo de las sombras al de la opulencia. Cada peldaño resonaba bajo sus zapatos remendados, y al llegar al último, se encontró ante la vastedad del salón de baile, un espacio tan monumental que su pequeñez se sentía aún más abrumadora. Era como entrar en una capilla renacentista, con un cielo raso pintado con ángeles y querubines de rostros sonrientes y dorados, que parecían burlarse de la condición terrenal de quienes se movían bajo su bóveda celestial. El aire allí era pesado, cargado con el aroma embriagador del perfume Lancôme La Vie Est Belle, una fragancia dulce y floral que se mezclaba extrañamente con el olor acre y punzante del cloro industrial que ella usaba para limpiar, una dualidad que definía su vida, la belleza artificial y la crudeza del trabajo. El piso de parquet de roble francés, cada tabla encerada a mano hasta brillar como un espejo, reflejaba la luz tenue de las primeras horas del día, y un frío glacial emanaba de él, un frío que le recordaba la lápida de su padre, lisa y helada, un frío que no era solo físico, sino emocional, un frío que le helaba el alma. Con un suspiro apenas audible, Soledad se arrodilló sobre el inmenso tapete de madera, las rodillas doloridas chocando contra la dureza del piso, sintiendo el frío penetrar a través de la fina tela de su uniforme. El olor del cloro quemaba sus fosas nasales, un picor agudo que la hacía lagrimear, pero estas no eran lágrimas de dolor físico, sino de una tristeza profunda, de la impotencia que sentía al verse postrada, limpiando la opulencia mientras sus nietos, sus pequeños ángeles, apenas tenían para comer. Su espalda se arqueaba bajo el peso de su tarea, y su mente, siempre en un torbellino de preocupación, revivía la imagen de sus nietos, su pequeña nieta Valentina, su nieto mayor, a quienes ella mantenía con su mísera pensión de 3.000 pesos, una cantidad irrisoria que apenas alcanzaba para el arroz y los frijoles que ella estiraba con agua, tal como su madre hacía para que el hambre no les mordiera demasiado fuerte. Ella era su única familia, su única esperanza en este mundo de mármol y oro, y el pensamiento de ellos era el único bálsamo para el dolor de sus rodillas y el ardor de sus manos, el único motor que la impulsaba a seguir. Gata muerta de hambre. Todavía no terminas de limpiar esa porquería. Eres una inútil, una piojosa, apúrate, que el tiempo es oro y tú solo pierdes mi tiempo. La voz de Isabela resonó como látigo en el inmenso salón, aguda y venenosa, rompiendo la concentración de Soledad, obligándola a levantar la vista hacia la figura imponente que descendía por la majestuosa escalera de mármol. Isabela, con sus stiletos Versace de tacón aguja y hebilla dorada, que costaban más que el sueldo de Soledad en un año entero, avanzaba con una arrogancia desmedida, cada paso un tac-tac metálico que golpeaba el silencio, resonando como tambores de guerra, anunciando la llegada de la desgracia. La luz de la mañana, que empezaba a filtrarse por los ventanales gigantes, se reflejaba en el oro de sus zapatos y en la frialdad de su rostro de porcelana, mientras su sombra, larga y amenazante, se proyectaba sobre Soledad, que seguía arrodillada en el suelo, las manos cubiertas de espuma y cloro. La ordinariez de los insultos, la crueldad con la que se dirigía a ella, hizo que un temblor recorriera el cuerpo de Soledad, un escalofrío involuntario que le heló la sangre. Intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca y apretada, un nudo de rabia y humillación que le impedía hablar. Sus manos, enfundadas en guantes amarillos de goma, símbolo de su dignidad obrera, apretaron con fuerza el cepillo, los nudillos blancos bajo la tela desgastada.
La imagen de sus nietos, de las caritas hambrientas de sus pequeños, le dio la fuerza para soportar el veneno de las palabras de Isabela, para no ceder ante la tentación de gritar, de defenderse, de escupirle en esa cara tan perfecta y tan vacía. Mírala, toda sucia, con esos trapos en los pies. Como si no tuviera nada mejor que hacer que estorbar. Lárgate de aquí, basura, antes de que te pise. La amenaza flotaba en el aire, cargada de desprecio, y Soledad sintió el ardor familiar del cloro en sus manos, un ardor que competía con el fuego que le subía por el cuello, la vergüenza que le teñía las mejillas. El sonido de los tacones retumbó por el mármol pulido como el tañido de campanas fúnebres en plena mañana, una sinfonía de destrucción que anunciaba la llegada de la condesa de hielo, Isabela, descendida de su pedestal para posar su mirada de desprecio sobre la humilde sierva. Tac, 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 resonaba implacable cada paso de esos Versace, armas arrojadizas de diseño, cada golpe un martillazo sobre la ya resquebrajada autoestima de Soledad, que se sentía bajo la sombra de esos impolutos zapatos como un insecto aplastado contra el suelo que ella misma se desvivía por mantener impecable. Isabela se detuvo justo encima de ella. La silueta esbelta se recortaba contra la luz del ventanal, proyectando una sombra agigantada y ominosa sobre el cuerpo de Soledad, arrodillada y vulnerable, con el brillo helado del roble francés reflejándose en sus rodillas callosas. El aire, que hasta hace un instante olía a la mezcla penetrante de cloro y a la tenue fragancia del perfume Lancôme que Isabela dejaba a su paso, se cargó de una tensión insoportable, de un aire viciado por la malicia latente. Gata muerta de hambre, todavía no terminas. Eres una inútil, una piojosa marginal. Escupió Isabela con una voz que sonaba como el rasgar de un cristal, cada palabra un látigo invisible que azotaba la espalda de Soledad, haciendo que un escalofrío recorriera su cuerpo, un sudor frío que le nacía en la frente y le resbalaba por las sienes, a pesar del frío del mármol que se filtraba a través de la tela gastada de sus pantalones. Mírala bien, continuó Isabela, alzando un dedo índice decorado con un anillo que brillaba con la intensidad del sol atrapado, toda sucia, con esos trapos hediondos en los pies. Como si no tuvieras nada mejor que hacer que estar aquí estorbando y llenando todo de mugre. Lárgate de aquí, basura corriente, antes de que te pise sin querer y termine manchando mis preciosos Versace. La amenaza flotaba en el aire, cargada de un desprecio tan profundo que era casi palpable, como el hedor podrido que emanaba del manglar en Veracruz en las noches de calor sofocante, y Soledad sintió el ardor familiar del cloro en sus manos, un ardor que competía vorazmente con el fuego que le subía por el cuello, ese calor ascendente que le teñía las mejillas de una vergüenza amarga, la vergüenza de ser observada, juzgada, humillada de esa manera tan cruel. Sus manos, enfundadas en los guantes amarillos de goma, símbolo de su dignidad obrera, apretaron con fuerza el cepillo, los nudillos blancos brillando bajo la tela desgastada como promesas rotas. El frío del mármol le calaba los huesos. Se sentía como si estuviera arrodillada sobre la lápida fría de su padre, un recuerdo incrustado en su memoria, un dolor punzante que se mezclaba con el dolor físico de sus rodillas maltrechas. Se imaginó de nuevo en Veracruz, el olor a salitre y a tierra mojada, el clamor de los mosquitos voraces que picaban más que la propia pobreza, su madre estirando el arroz con agua para que alcanzara para todos, el sabor terroso pero reconfortante de esos frijoles que eran su único lujo. Qué lejos estaba todo eso ahora. El brillo de los Versace de Isabela, un diseño que costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses, contrastaba de forma obscena con sus propios zapatos remendados con alambre, esos pedazos de suela despegada unidos con cinta adhesiva y alambre de cobre, una obra de arte de la necesidad que a duras penas la protegían del suelo helado. Cada insulto de Isabela era una piedra más lanzada contra el frágil muro de su resistencia. Inútil, piojosa, basura, marginal, las palabras caían sobre ella como ácido, corroyendo su espíritu, quemando las capas de dignidad que tanto le costaba mantener. Un nudo se le formó en la garganta, tan apretado que le impedía el paso del aire, y las lágrimas que pugnaban por brotar se quedaron atrapadas detrás de sus párpados, un torrente contenido que amenazaba con desbordarse a cada instante. Pensó en sus nietos, en las caritas hambrientas de sus pequeños que la esperaban en el cuarto del altillo,
en la pensión de hambre que apenas alcanzaba para alimentarlos dignamente. Ellos eran su fuerza. Si ella se derrumbaba, ¿quién los protegería de este mundo cruel y desalmado? El sonido de los tacones de Isabella se detuvo justo sobre ella. Sentía la vibración del mármol bajo sus rodillas, el peso de la mirada de Isabella clavada en su nuca como un puñal. Muerta de hambre, la voz de Isabella se quebró en un relincho de burla. «Mírate, ahí, arrastrándote como un gusano. No vales ni el polvo que levantas. Eres una desgraciada que nunca saldrá de la pobreza, una corriente que solo sirve para limpiar los desechos de gente como yo». Isabella se inclinó ligeramente, su perfume caro envolviendo a Soledad en una bruma invasiva, casi asfixiante. El contraste entre el aroma dulce y artificial del Lancôme y el olor penetrante y áspero del cloro que impregnaba las manos de Soledad era una metáfora viva de sus vidas, un abismo insalvable de clases, de privilegios, de destinos escritos con tinta de sangre y oro. Soledad podía sentir el calor seco que emanaba de la piel de Isabella, un calor que no transmitía vida, sino más bien la inertesca temperatura de una estatua bien tallada. Su mente, en un torbellino de dolor y humillación, navegaba entre el recuerdo de su infancia en Veracruz, bajo la sombra protectora de los manglares, donde el aire era espeso y vibrante de vida, y la cruda realidad del presente, arrodillada ante esta mujer que se paseaba por la vida con la impunidad de quien ignora el hambre y el frío. Recordó las noches de tormenta en su pueblo natal, los truenos resonando como tambores gigantescos, la lluvia cayendo a cántaros limpiando la tierra, el olor a ozono y a flores silvestres. Esa sí era vida. No este silencio opresivo de la mansión, solo roto por las pisadas crueles de esta mujer, esta igualada, que se creía superior solo por vestir seda y pisar mármol. Soledad apretó los dientes con fuerza, sintiendo el roce áspero de su lengua contra el paladar. Quería gritar, quería maldecirla, quería escupirle en la cara esa verdad que la consumía por dentro. Que ella, Soledad, con sus manos agrietadas y sus zapatos remendados, poseía una dignidad que Isabella jamás comprendería, una dignidad forjada en el trabajo duro, en el sacrificio, en el amor incondicional por sus nietos. Pero las palabras quedaron atrapadas en ese nudo de su garganta, sofocadas por el miedo, por la prudencia, por la urgencia de seguir adelante, de no perder su empleo, de llevar el pan a la mesa. Isabella resopló, impaciente, como si Soledad fuera una mosca molesta atrapada en una tela de araña. «Ya deja de hacer esa cara de pobrecita. Me das asco. Eres como una rata de cloaca, siempre revolcándote en la miseria. Pues ¿sabes qué, parásita? Tu suerte se acabó. Hoy mismo te vas de aquí para no volver jamás», dijo, y el eco de sus palabras resonó en el vasto salón, mezclándose con el aire impregnado de cloro y perfume caro, amplificando la sensación de desolación en el alma de Soledad. Las perlas de Isabella, un collar que brillaba con una luz propia, parecían burlarse de ella, cada perla una burla silenciosa a su miseria, a su lucha diaria. Soledad sintió un temblor profundo recorrerle las piernas, un vértigo helado que amenazaba con derribarla. Cerró los ojos por un instante, concentrándose en la respiración, en el ritmo pausado que intentaba imponer a su corazón desbocado, deseando con todas sus fuerzas desaparecer, ser invisible, pero la sombra de Isabella se mantenía implacable, un recordatorio constante de su dolor. Mis amores, la situación se ponía cada vez más tensa, más insoportable, porque justo en ese momento de profunda humillación, mientras Soledad sentía que el suelo se abría bajo sus pies y el alambre de sus zapatos remendados le pinchaba la piel como si fueran espinas de la misma desesperanza, Isabella, esa muñeca de porcelana fría y cruel, sacó un teléfono móvil, reluciente como una joya más de su opulento atuendo, y con una sonrisa que helaba la sangre, marcó un número. Soledad, a pesar del abudó que sentía en el pecho, no pudo evitar mirar, con el alma en un hilo, mientras la voz melosa y burlona de la otra mujer llenaba el aire. Una melodía de desprecio que se clavaba en los oídos de Soledad, como 1000 agujas afiladas. «Ay, amiga, si vieras a la gata que tenemos de empleada», comenzó Isabella, su voz cargada de una suficiencia exquisita, como si estuviera describiendo una alimaña indigna de su atención. «Una cosa,
Bueno, te juro que no sabes. Es que no se la puede creer. Es de Veracruz, imagínate. De esos lugares perdidos donde la gente vive en chozas y se alimenta de lo que encuentra. Una muerta de hambre total. La veo por las mañanas, arrodillada en el suelo con esos trapos viejos que usa para limpiar, con unos zapatos que parecen hechos de cartón y alambre. De verdad, alambre. Y me da una pena. Bueno, más bien asco. Cada palabra se deslizaba de los labios de Isabela como veneno puro, y Soledad sentía como cada sílaba le quemaba la piel, como el cloro que antes le irritaba las fosas nasales ahora le ardía por dentro, quemándole el alma. Pensó en su Veracruz, en el olor a manglar húmedo después de la lluvia, en el canto de los pájaros al amanecer, en el sabor del café recién chorreado que compartía con sus nietos antes de salir a trabajar. Recordó las palabras de su madre, con esa voz serena pero firme que aún resonaba en su memoria como un bálsamo y a la vez como una advertencia, palabras que le había repetido hasta el cansancio desde que era una niña descalza, correteando entre las palmeras. «Hija mía», le decía su madre, mientras le enseñaba a desgranar maíz con sus pequeñas manos, las uñas siempre sucias de tierra, pero el corazón limpio. La dignidad no te la da un vestido caro ni un techo de oro. La dignidad te la da el sudor de tu frente, el trabajo honesto que te permite llevar pan a la mesa y mirar a los ojos a quien quieras. Nunca olvides eso, Soledad. Nunca dejes que nadie te robe tu dignidad, ni siquiera la pobreza más miserable. Esas palabras ahora resonaban en su mente con la fuerza de un trueno, un escudo invisible contra el aguacero de humillaciones que le caía encima. El frío del parquet de roble francés, que hasta hacía unos minutos le había recordado la lápida fría de su padre, se intensificó, calando hasta los huesos, y Soledad se abrazó a sí misma, intentando dar calor a un cuerpo que se sentía vacío, minado por la crueldad ajena. La cámara de seguridad, la que don Ricardo había instalado con tanta precaución, parecía observarla desde algún rincón invisible, un ojo omnisciente que documentaba su patética existencia, su lucha contra una injusticia que la ahogaba. Las risas de Isabela y sus amigas, que se escuchaban a través del teléfono, eran como fragmentos de cristal que estallaban en el aire, cada estallido un dolor agudo en el pecho de Soledad. Sí, amiga, es un personaje. Y la pobre se mata limpiando, se nota que nunca ha visto un brillo así en su vida, continuaba Isabela, su voz ahora teñida de una falsa compasión que era 1000 veces peor que el desprecio abierto. Pobre cosa, debe ser que nunca ha tenido nada, es una marginal, una corriente. A veces me dan ganas de darle una moneda, pero luego pienso, ¿para qué? Se lo gastaría en cualquier tontería, seguro que en comida chatarra, una muerta de hambre como es. Soledad apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, sintiendo un dolor punzante que, paradójicamente, la anclaba a la realidad, la hacía sentir viva en medio de esa agonía emocional. El nudo en su garganta se hizo insoportable, un nudo de rabia contenida, de impotencia, de un dolor tan profundo que amenazaba con desgarrarle el alma. Cerró los ojos, intentando visualizar las caras de sus nietos, sus risas inocentes, el calor de sus pequeños cuerpos en sus brazos, la única luz en su vida, la razón de ser de su lucha diaria. Pensó en cómo ahorraría cada centavo para comprarles un juguete en su cumpleaños, en cómo les contaría cuentos de Veracruz, de sirenas y piratas, para hacerles olvidar por un momento la dureza de su realidad. Y justo en ese instante, cuando el alma de Soledad parecía estar a punto de rendirse ante el peso de la humillación, una pequeña sombra descendió por la majestuosa escalera de mármol. Era Valentina, la hija de don Ricardo, su pequeña Vale, con sus 2 coletas rubias revoloteando y sus ojos vivaces brillando con la inocencia de un ángel. Corrió directamente hacia Soledad, sin reparar en la suciedad del suelo ni en la presencia imponente de Isabela, con los brazos abiertos y una sonrisa radiante que iluminó por un instante la penumbra del salón. «¡Soli!», exclamó la pequeña, su voz una melodía dulce que contrastaba brutalmente con las palabras hirientes que aún flotaban en el aire. Se lanzó a los brazos de Soledad, abrazándola con esa fuerza pura e incondicional que solo un niño puede ofrecer. Soledad,
Con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas agrietadas, la abrazó fuerte, sintiendo cómo el calor de la pequeña le curaba un poco las heridas del alma. El olor a champú infantil y a galletas de vainilla que emanaba de Valentina era un bálsamo, un recordatorio de la bondad que aún existía en el mundo, a pesar de las Isabella de turno. El contacto físico, ese abrazo sincero de la niña, era como un rayo de sol que rompía las nubes de tormenta que se habían instalado en su corazón. Las manos callosas de Soledad acariciaron el suave cabello de Valentina, sintiendo una punzada de gratitud inmensa por ese pequeño consuelo. Pero la paz duró apenas unos segundos, porque el sonido de los tiletos Versace, esos tambores de guerra que anunciaban desastre, resonó de nuevo en el mármol, acercándose con una velocidad alarmante. Isabella, con el rostro contraído por la furia, interrumpió bruscamente aquel tierno momento. Su voz, que hasta hacía un instante era melosa y cruel, se tornó un grito agudo y desgarrador, lleno de rabia y posesividad. «No toques a esa piojosa», chilló Isabella, su aliento caliente y con olor a menta artificial golpeando el rostro de Soledad. Con un movimiento brusco y violento, Isabella arrancó a Valentina de los brazos de Soledad, tirando de la pequeña hacia ella como si Soledad fuera una serpiente o un insecto repugnante. El rostro de Valentina se desfiguró en una mueca de sorpresa y dolor. La pequeña, presa del pánico y la confusión, sintió cómo la mano de Isabella se apretaba alrededor de su brazo con demasiada fuerza, dejándole una marca roja en la piel. «Mamá, no me dejes, Soli», gritó Valentina, sus ojos llenándose de lágrimas, pataleando en los brazos de Isabella en un intento inútil por liberarse. El abrazo se rompió y la pequeña, desorientada y asustada, cayó de rodillas sobre el frío mármol, sus pequeñas manos raspándose levemente. El sonido de su llanto desgarrador resonó en el vasto salón, un lamento de inocencia herida que se unió al coro de desdichas de Soledad. El contraste era brutal. La niña, que minutos antes reía con alegría, ahora lloraba desconsoladamente, víctima de la crueldad de una mujer que no le importaba más que su propia imagen. Soledad sintió una oleada de furia impotente recorrer su cuerpo. Quiso lanzarse sobre Isabella, proteger a Valentina, pero sus piernas, entumecidas por el dolor y la humillación, se negaron a obedecer. Solo pudo observar, con el corazón destrozado, cómo su pequeña Vale era maltratada por esa mujer desalmada, cómo su inocencia era mancillada por la envidia y el odio de una muñeca de porcelana con el alma podrida. El grito de Valentina se desvaneció en un sollozo ahogado, un sonido tan frágil que pareció romperse en 1000 pedazos contra la opulencia helada del salón. Soledad, con las rodillas clavadas en la dureza del roble francés, sintió una punzada helada en el pecho, un dolor más agudo que el ardor del cloro en sus manos agrietadas y que el frío perpetuo que se adhería a sus huesos como una mortaja. Sus guantes amarillos de goma, desgastados hasta casi desintegrarse, parecían un grito mudo de dignidad frente a la crueldad que se desplegaba ante sus ojos. Guantes que eran su única armadura contra la suciedad del mundo y la vileza de los corazones. Se aferró a ellos como si fueran la última tabla de salvación en un mar embravecido de injusticia, cada fibra de su ser temblando, no de miedo, sino de una rabia sorda, impotente. Las palabras de Isabella, agudas y venenosas como el dardo de una serpiente de coral, seguían resonando en el aire cargado de perfume caro y abono de la miseria, clavándose en el alma de Soledad como cristales rotos. «No toques a esa piojosa», gritó Isabella, la voz estridente rompiendo la delicada melodía de los querubines pintados en el techo, una melodía que se había tornado en un requiem para la inocencia. Un torbellino de recuerdos invadió a Soledad, un torrente de imágenes vívidas que la arrastraron lejos de la fría mansión de Buenos Aires, de vuelta a la calidez húmeda de Veracruz, a las orillas del manglar, donde los mosquitos zumbaban con la insistencia de los acreedores y la pobreza se adhería a la piel como el barro de la ribera. Recordó las noches interminables, el olor denso y dulzón del azahar mezclado con el hedor del pescado podrido, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla como suspiros cansados de la tierra. Su madre, una mujer cuya fuerza residía en la resignación, estiraba el arroz y los frijoles con agua,
un acto de amor desesperado para que la comida alcanzara para la manada de bocas hambrientas, cada grano contando una historia de sacrificio, cada cucharada un testamento de supervivencia. El sabor de esa comida sencilla, agridulce por la nostalgia y el hambre, era un bálsamo para su alma, un recuerdo de un tiempo en que el sol era un dios benevolente y la vida, a pesar de su crudeza, tenía una cierta pureza desgarradora. Pero ahora, el sonido de la risa cruel de Isabella, la forma en que sus stilettos Versace con hebilla dorada resonaban con una ferocidad desmedida sobre el parqué pulido, la devolvían violentamente a la realidad, a la indignidad de estar arrodillada, a la humillación que la rodeaba como un aura pútrida. Pensó en sus nietos, los pequeños seres que la esperaban en ese cuarto minúsculo del altillo, cuya única herencia era su amor incondicional y una pensión de hambre que apenas bastaba para un plato de sopa aguada. La idea de perderlo todo, de ser destrozada por una mujer como Isabella, la paralizó de terror y furia contenida. El nudo en su garganta se apretó, amenazando con ahogarla en un mar de lágrimas no derramadas. El dolor de ver a Valentina sufriendo era un fuego que quemaba desde dentro. Pero la dignidad, esa llama tenue pero persistente, le impedía sucumbir al llanto frente a su verdugo. Isabella, con una mueca de satisfacción perversa que se estiraba sobre su rostro de porcelana, se retiró con la gracia calculada de un felino acechando a su presa. Sus tacones Versace, el sonido de cada golpe seco sobre el parqué, eran tambores de guerra anunciando el apocalipsis para Soledad, cada chasquido un clavo más en el ataúd de su reputación. Con la destreza de una ladrona experimentada, moviéndose con una agilidad sorprendente para alguien que emanaba tanta fragilidad aparente, se deslizó fuera del salón de baile, sus movimientos milimétricos, precisos como el corte de un bisturí. No se dirigió a la cocina, como hubiera sido lógico pensar, sino que sus pasos la llevaron sigilosamente hacia el ala oeste de la mansión, hacia ese pequeño cuarto de servicio en el altillo, el santuario de Soledad, el único lugar al que esa gata, esa basura, podía llamar hogar en medio de la opulencia ajena. El corazón de Isabella latía con fuerza contra sus costillas, un tambor salvaje resonando en sus oídos, una mezcla de adrenalina y un odio ancestral que burbujeaba en su interior como lava incandescente. Entró en la habitación, la puerta chirriando levemente bajo su mano delicada, como si el propio aire se quejara de su intrusión. La oscuridad era casi total, rota solo por los tenues reflejos del amanecer que se filtraban por la rendija de la persiana del tejado, pintando las paredes descascaradas con pinceladas grises y frías. El aire olía a humedad, a ropa vieja y a la desesperanza impregnada en las paredes, un contraste grotesco con las fragancias caras que ella misma exhalaba, el perfume Lancôme La Vie est Belle, mezclado ahora con el aroma metálico del miedo, un miedo que emanaba de la propia esencia del lugar. Sus ojos, acostumbrados a la luz artificial de las galerías de arte y los salones de eventos, se adaptaron con lentitud, escudriñando el reducido espacio con la precisión de un halcón. Allí, sobre la cama estrecha, descansaba el bolso gastado de Soledad, un amasijo de cuero curtido, con las costuras deshilachadas y el asa reforzada con cinta adhesiva, un objeto humilde que reflejaba la dura realidad de su dueña. Isabella se acercó, sus pasos ahora silenciosos sobre el piso de madera crujiente que se quejaba bajo su peso como un viejo moribundo. Con dedos enguantados en seda fina, retiró el bolso y lo depositó sobre una mesita tambaleante, la madera desnuda y astillada, tan diferente del mármol reluciente y los parquets encerados de los que ella se jactaba. Abrió las cremalleras con un sonido rasposo, el metal frío contra la tela tensa. El contenido era un reflejo fiel de una vida de privaciones y sencillez, unas pocas monedas de escaso valor, un rosario de cuentas de plástico gastado de tanto ser acariciado, su blanco opaco por el roce constante de los dedos, y una fotografía arrugada, doblada varias veces, donde una Soledad mucho más joven, con la mirada llena de una esperanza, ya desvanecida, sonreía junto a dos niños pequeños que parecían pequeños duendes en aquel pueblo jarocho. Isabella revolvió las pertenencias con desdén. Sus fosas nasales se contrajeron ante el olor terroso y ligeramente mohoso que emanaba del bolso, un olor que le recordaba a la tierra húmeda, a la pobreza que ella tanto despreciaba.
Era la basura de una muerta de hambre. Se dijo, una marginal que no merecía ni el aire que respiraba en esta casa. Pero entonces, con una sonrisa que se ensanchó lentamente, mostrando unos dientes perfectos y blanqueados, sacó de su propio escote el magnífico collar. Las perlas de Akoya, de un blanco nacarado perfecto, brillaban bajo la tenue luz, cada una tan redonda y lisa como una gota de leche solidificada. El broche de platino, adornado con diminutos diamantes que centelleaban con malicia, era una obra de arte en sí mismo. 180 pesos, murmuró para sí misma. El valor de ese collar superaba con creces todo lo que esa piojosa mugrienta ganaría en una vida entera. Una vida entera de limpiar la porquería de otros. El odio burbujeó en su interior, un rencor hirviente alimentado por años de inseguridad y resentimiento. ¿Cómo se atrevía esa corriente venida de la nada, a tratarla con esa indiferencia cordial? Don Ricardo, su hombre, el hombre que ella ambicionaba poseer por completo, la trataba con una consideración que Isabela jamás había recibido de nadie. Y esa empleada barata, esa gata arrastrada, recibía su respeto, su maldito respeto. Era una bofetada en la cara, una humillación constante que corroía su ego como el ácido sulfúrico. Con movimientos precisos y deliberados, como si estuviera tejiendo un plan macabro, Isabela desenrolló el collar y lo enredó hábilmente entre las pocas pertenencias humildes de Soledad, asegurándose de que las perlas cayeran de forma natural, como si hubieran estado allí olvidadas, perdidas entre la basura. Metió las perlas bajo una pila de paños de cocina usados, presionando suavemente para que quedaran bien ocultas, bien plantadas. Un escalofrío de placer recorrió su espina dorsal, la sensación del poder absoluto, de la manipulación perfecta. Observó su obra con una satisfacción oscura, sus labios curvándose en una sonrisa de triunfo. Se acomodó el cabello, alisando mechones rebeldes con un gesto afectado, como si acabara de salir de un salón de belleza. Y luego, con la ligereza de un fantasma, salió del cuarto de servicio, cerrando la puerta con un suave clic que resonó en el silencio opresivo del altillo. Afuera, en el corredor, esperó unos segundos, respirando hondo, el aire aún cargado con el perfume caro que ella llevaba, un perfume que ahora le sabía amargo en la boca. Es increíble, pensó Isabela, su mente girando a 1000 por hora, alimentada por la adrenalina del engaño. Esa zorra cree que puede venir aquí, con sus manos sucias y su mirada de pobrecita, y robarme a mí, a Isabela Valenzuela. A la futura señora de esta casa. Qué descaro, qué desfachatez de esa gata, de esa muerta de hambre que seguro está acostumbrada a robar en su Veracruz de pacotilla. Se cree muy lista, pero yo soy más lista. Ella cree que la bondad de don Ricardo es para siempre. Ilusa. Yo soy la que va a heredar todo. Ella solo es una sombra, una mosca molesta. La odio. La odio con cada fibra de mi ser, porque ella representa todo lo que yo no soy. Humilde, trabajadora, honesta. Y don Ricardo lo ve, Dios mío, cómo lo ve. La mira como si fuera un ángel sucio y barato. Pero yo soy la opción correcta, la opción elegante, la opción de clase. Esa piojosa no tiene nada, nada que ofrecer. Sus manos agrietadas solo sirven para restregar trapos sucios, no para acariciar a un hombre como don Ricardo. La envidia la devoraba, un gusano incansable que se retorcía en las profundidades de su alma podrida. Recordó la primera vez que vio a Soledad, con sus manos arrugadas y su mirada cansada, y sintió una oleada de repulsión mezclada con una extraña empatía por su propia juventud y belleza que sentía amenazadas. Esta mujer tiene algo que a mí me falta, admitió en lo más profundo de su conciencia, un pensamiento fugaz que se apresuró a ahogar. Quizás es su resignación, quizás su aparente fortaleza ante la adversidad, pero eso no me importa, no me importa nada. Voy a destruirla, la voy a hacer pedazos, la voy a humillar hasta que suplique por su vida, la voy a desterrar de aquí como la basura que es. Y entonces, don Ricardo verá quién es la única mujer digna de él. Seré yo seré la reina de esta mansión, y ella volverá a su maldito tugurio a pudrirse. Mientras tanto, Soledad, ajena a la tormenta que se estaba gestando en las entrañas de la mansión, se encontraba en la cocina, un espacio funcional y austero, desprovisto de cualquier ornamento innecesario.
El olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma suave de las tostadas que comenzaba a preparar, un desayuno sencillo para la pequeña Valentina, quien pronto despertaría con su risa contagiosa, esa risa que era el único bálsamo para el alma herida de soledad. Con movimientos diestros y precisos, sus manos se movían con una familiaridad adquirida a través de incontables mañanas como esa, preparando el almuerzo para los niños, ordenando la ropa para don Ricardo, planificando el día con la diligencia de una abeja trabajadora. El sonido del agua corriendo por el grifo, el chisporroteo suave de las tostadas en la sartén, el murmullo lejano de la radio transmitiendo las noticias de la mañana, todo creaba una atmósfera de normalidad apacible, un remanso de paz antes de que el huracán Isabella se desatara con toda su furia. Soledad no sospechaba nada. Su mente estaba ocupada en las tareas del hogar, en el bienestar de sus nietos, en la esperanza de un día mejor, un día en que quizás, solo quizás, podría ahorrar lo suficiente para comprarles unos zapatos nuevos, unos zapatos que no tuvieran alambre ni cinta, unos zapatos que les permitieran correr sin dolor. Los guantes amarillos de goma, que se había quitado al entrar en la cocina, descansaban sobre el borde de la pila, testigos silenciosos de su ardua labor y de su inquebrantable dignidad. Ay, mis amores, ustedes no se imaginan la que se armó en esa mansión neoclásica allá en la Argentina. Nadie esperaba lo que pasó. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada. Porque créanme, lo que vi, lo que sentí, lo que me contaron, me heló la sangre y me hizo temblar las entrañas, como si un huracán de injusticia se hubiese desatado en medio de ese lujo vacío. Era temprano, el sol apenas asomaba tímidamente por el horizonte porteño, tiñendo de un rosado pálido los mármoles fríos y los dorados ostentosos que adornaban cada rincón de la casa. Pero para Soledad, para esa pobre alma que se dejaba la piel por unas monedas, el amanecer siempre traía consigo el peso de la misma rutina agobiante, el mismo frío penetrante que se colaba por las rendijas del techo de zinc en su cuartito del altillo. Un sonido constante, ese crujir del metal con cada ráfaga de viento que le recordaba a la precariedad de su existencia, a la vulnerabilidad de sus dos pequeños tesoros que la esperaban abajo, inocentes y ajenos a las crueldades del mundo, un mundo que, para Soledad, se resumía en el olor a cloro industrial quemándole las fosas nasales mientras limpiaba con la desesperación de quien lucha contra el tiempo y la suciedad que pareciera adherirse a su propia alma. Los guantes amarillos de goma, ya gastados y con un leve olor a desinfectante que se había impregnado en el tejido, la protegían del dolor físico del cloro, pero nada la podía proteger del dolor que sentía en lo más profundo de su ser cada vez que la trataban como a una alimaña, como a una simple sirvienta cuya única función era desaparecer ante la vista de los que se creían dueños del mundo con sus vestidos de miles de dólares y sus tacones que resonaban como tambores de guerra sobre el parquet encerado a mano. Ah, ese parquet, tan liso y pulido, tan frío bajo sus rodillas de tanto estar de rodillas, de tanto suplicar con la mirada una pizca de respeto, un reconocimiento de su humanidad, pero el roble francés pulido hasta el brillo reflejaba su imagen diminuta y humillada, un reflejo que le traía el recuerdo amargo de la lápida de su padre, la piedra fría y dura que llevaba grabada la ausencia eterna. Y entonces, mis amores, cuando el sol comenzaba a calentar un poco el aire gélido de la mañana, marcando las 7:30 en el reloj de péndulo que colgaba en el pasillo principal, se escuchó el sonido inconfundible, ese tac-tac metálico, agudo, implacable, que anunciaba la llegada de Isabella, la novia del patrón, esa muñeca de porcelana con el corazón de hielo, deslizándose por las escaleras como una serpiente emponzoñada. Cada paso, mis amores, cada zancada de esos stilettos Versace con hebilla dorada que costaban más de lo que Soledad ganaba en un año, era un golpe certero a la paz de la mansión, un eco estridente que retumbaba en los salones vacíos y que para Soledad, arrodillada en el suelo pulido del salón de baile, se sentía como si le estuvieran clavando puñales en la espalda. Y la sombra de Isabella, alargada y amenazante, se proyectaba sobre ella mientras pasaba, una silueta de superioridad y desprecio, una maldición andante.
Soledad, con la cabeza gacha, sintiendo el ardor del cloro en las palmas de sus manos, aguantaba la respiración, esperando el golpe, el insulto, la humillación que sabía que vendría, porque para Isabella, Soledad era solo un estorbo, un bulto en el camino, una gata muerta de hambre que no merecía ni el aire que respiraba. Y ahí estaba, con su vestido de seda que parecía la cascada de un río de oro líquido, el perfume Lancôme La Vie est Belle flotando a su alrededor como una nube venenosa. Se detuvo justo encima de Soledad, su mirada gélida recorriendo el suelo recién encerado. Y luego, con una voz que era pura hiel, desató la tormenta. Gata muerta de hambre. Todavía no terminas. Eres una inútil, una piojosa. Apúrate que me estorbas con tu mugre. Las palabras cayeron como gotas de ácido sobre la piel sensible de Soledad, cada sílaba cargada de veneno, de odio acumulado, y ella solo podía apretar los puños, sintiendo el dolor agudo en sus nudillos, el temblor incontrolable de sus manos que intentaba disimular dentro de los gastados zapatos remendados con alambre, esos zapatos que eran el símbolo de su miseria, pero también de su tenacidad, de su negativa a rendirse ante la adversidad, y tragó saliva, intentando que las lágrimas que ardían en sus ojos no se derramaran, manteniendo la mirada fija en el suelo, en el patrón de roble francés, en cualquier cosa menos en el rostro de Isabella, porque sabía que si lo hacía, si se atrevía a mirarla a los ojos, la presa se convertiría en depredador, y el damisela se desmoronaría en un llanto público que solo alimentaría el sadismo de su verdugo. El nudo en la garganta de Soledad se apretaba con cada segundo que pasaba. El aire se volvía denso, irrespirable, un peso invisible que la aplastaba contra el suelo frío. La humillación era un veneno lento que se esparcía por sus venas, quemándola por dentro, y solo podía pensar en sus nietos, en la necesidad imperiosa de seguir adelante, de ser fuerte por ellos, de no dejarse vencer por esa mujer cruel que se creía dueña del mundo y que la trataba como si fuera basura, como si fuera menos que un insecto. Y entonces, para rematar su obra maestra de crueldad, Isabella sacó su teléfono de última generación, con la carcasa de oro rosado incrustada de diamantes diminutos, y comenzó a hablar en voz alta, con esa risa chillona y burlona que se clavaba en los oídos de Soledad como 1000 agujas, riéndose de ella, relatando sus miserias a sus amigas inexistentes, pintando un cuadro grotesco de la gata servil que trabajaba en la casa de don Ricardo, exagerando cada detalle, cada defecto, cada humillación, como si Soledad fuera un personaje de un folletín barato, una caricatura cruel para el entretenimiento de sus amigas virtuales. No se imaginan a la piojosa que tenemos aquí. Hoy la vi limpiar el piso de rodillas, como si fuera un perro. Y esas manos, mis amores, parecen que nunca han visto un jabón. ¡Ay, qué risa me da! Y esos zapatos horribles que usa, remendados con alambre. Seguro que robó el alambre de alguna parte, la muy descarada. La voz de Isabella era un látigo afilado, y las risas de sus interlocutoras, que Soledad solo podía imaginar, resonaban en su cabeza como ecos macabros, amplificando el dolor, la vergüenza, la impotencia. Soledad cerró los ojos con fuerza, intentando borrar las palabras hirientes, intentando refugiarse en su mundo interior, en los recuerdos de Veracruz, de las tardes de sol perezoso junto al manglar, del olor salobre del mar mezclado con el dulce aroma de las guayabas maduras, de las risas despreocupadas de sus nietos, correteando por el patio de tierra. Un mundo donde la pobreza existía, sí, pero donde el amor y la dignidad flotaban en el aire como el polen de las flores tropicales. Recordaba el sabor del arroz aguado con frijoles que su madre preparaba, un plato humilde que estiraba con agua para que alcanzara para todos, un sacrificio diario que hoy le parecía un festín comparado con la crueldad que vivía, y en ese recuerdo anclaba su fuerza en la imagen de su madre, una mujer fuerte y resiliente que nunca se doblegó ante la adversidad, que le enseñó que la dignidad no se compra ni se vende, que reside en el alma y en la honestidad de las acciones, sin importar cuán remendados estuvieran los zapatos que pisaban el suelo. De repente, un torbellino de alegría y inocencia irrumpió en la escena, y Valentina, la pequeña hija de don Ricardo, con su risa contagiosa y sus ojos brillantes como dos luceros, corrió hacia Soledad y la abrazó con todas sus fuerzas, enterrando su carita en el uniforme desgastado de la empleada. «Sol, te quiero mucho»,
exclamó la niña, su voz dulce como la miel, y Soledad, por un instante, sintió que el peso del mundo se aligeraba, que encontraba un refugio seguro en los brazos de esa pequeña criatura que la adoraba, que la veía como algo más que una simple sirvienta. Pero la felicidad duró menos que un suspiro. Isabela, con un gesto de repulsión, dio un paso atrás como si el abrazo de Valentina fuera una plaga, su rostro transformándose en una máscara de furia contenida, y gritó con una voz estridente que heló la sangre de todos los presentes: «Aparta de esa piojosa, Valentina, no la toques». Es una sucia. Las palabras cayeron como piedras, destrozando la burbuja de amor y ternura que se había formado. Valentina se quedó paralizada, sus ojitos se llenaron de lágrimas, y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Soledad sintió una punzada aguda en el pecho, como si le hubieran atravesado el corazón con una lanza helada. Ver a la pequeña llorar por su culpa, por culpa de la maldad de Isabela, era más de lo que podía soportar. Y entonces, en medio de ese caos emocional, se gestó la trampa, la jugada maestra de la villana. Mientras Soledad, con el corazón desgarrado, se levantaba con dificultad, sintiendo el roce de la seda cara de Isabela, rozando su brazo mientras pasaba, y se dirigía hacia la cocina, con la única intención de prepararle a Valentina un vaso de leche caliente para calmar su llanto. Isabela aprovechó el momento de distracción. Sus movimientos eran sigilosos, precisos, como los de una cazadora acechando a su presa. Con una sonrisa maquiavélica que no llegó a sus ojos, pero que se dibujó perfectamente en sus labios pintados de rojo intenso, Isabela desabrochó el collar de su cuello, un objeto de indescriptible belleza y valor, un collar de perlas de Akoya, cada una con un brillo iridiscente que parecía capturar la luz de la luna, engarzadas a un delicado broch de platino que deslumbraba con su sencillez elegante. Un tesoro que se rumoreaba costaba la exorbitante suma de 180,000 pesos, un símbolo ostentoso de la riqueza que Soledad jamás podría aspirar a tocar. Con una destreza digna de un ilusionista, Isabela desenrolló el collar con lentitud exasperante, sintiendo el tacto frío y liso de cada perla en sus dedos enguantados de seda. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la observara, y luego, con una frialdad aterradora, lo enredó cuidadosamente entre las pocas pertenencias que Soledad llevaba en su bolso gastado, un bolso de tela barata que olía al alimento y a las galletas que a veces guardaba para sus nietos, un contraste abismal con la opulencia que la rodeaba. Cada perla, cada una de ellas un pequeño universo de blancura nacarada, fue colocada estratégicamente entre las arrugas de la tela, entre un pañuelo de algodón deshilachado y unas monedas sueltas, como si el collar hubiera decidido autoesconderse allí, esperando ser descubierto por un ojo acusador. La sonrisa de Isabela se amplió, un gesto de triunfo silencioso, mientras sus dedos se retiraban con la misma cautela con la que habían actuado. El perfume de Lancôme se intensificó por un instante, transportando consigo el aroma de la maldad, un aroma efímero que solo ella podía percibir, el olor del engaño perfecto, el perfume de la victoria inminente. El regreso de Soledad a la cocina fue un breve respiro, un instante para intentar recomponerse, para pensar en cómo consolar a Valentina, cómo protegerla de la crueldad de Isabela. Preparó la leche, la puso en una taza con dibujos de ositos y mientras se disponía a volver al salón, la voz de Isabela resonó de nuevo, esta vez teñida de un pánico fingido, un grito agudo que hizo que todos los presentes saltaran. «Dios mío, mi collar, han robado mi collar de perlas». El personal de servicio, que hasta ese momento se movía con sigilo, se paralizó al escuchar la exclamación, sus rostros se volvieron pálidos como fantasmas, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y asombro. Nadie se atrevía a moverse, a respirar, a desviar la mirada del epicentro del drama. Isabela, con las manos en el pecho, fingiendo desesperación, la mirada fija, penetrante, escaneando los rostros de los empleados uno por uno, hasta que se detuvo en Soledad, que acababa de entrar, con la taza de leche en las manos, la inocencia reflejada en sus ojos nublados por la angustia de Valentina. Tú lo has robado», acusó Isabela, su voz temblando de una furia fingida, señalando a Soledad con un dedo acusador, como si fuera la única culpable de todos los males del universo.
Tú, la gata muerta de hambre, tú lo has robado. Siempre te he mirado con desconfianza. Sé que eres una ladrona, una marginal. Las palabras volaron como dagas afiladas, perforando la dignidad de Soledad, que se tambaleó, la taza de leche resbalando de sus manos y rompiéndose contra el suelo de parquet, el líquido blanco esparciéndose como una lágrima de leche en el pulido suelo, el sonido del cristal al romperse resonando en el silencio sepulcral que se apoderó de la estancia, un silencio cargado de tensión y expectación. Soledad, con las manos temblorosas, sintiendo cómo el calor abandonaba su cuerpo, cómo un frío glacial se apoderaba de sus extremidades, intentaba hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta, formando un nudo apretado de impotencia y desesperación. No, no he sido yo. Yo no he robado nada. Logró balbucear, su voz apenas un susurro quebradizo, mientras las lágrimas, esas lágrimas que había intentado reprimir con todas sus fuerzas, comenzaban a rodar sin control por sus mejillas agrietadas, dejando surcos salados sobre su piel curtida por el sol de Veracruz y por las duras labores del día a día. «Basta de mentiras», gritó Isabela, su voz resonando con una crueldad escalofriante. «Todos te vieron, todos saben que eres una ladrona. Vamos a revisar tus cosas, vamos a encontrar la prueba de tu miserable robo». Uno de los empleados, con el rostro desencajado por el miedo a ser implicado o a perder su trabajo, se apresuró a traer el bolso gastado de Soledad, colocándolo sobre una mesa de caoba reluciente, justo en medio del salón de baile, bajo la mirada de todos los presentes, incluidos los otros sirvientes que se habían reunido tímidamente en las puertas, convertidos en testigos silenciosos y asustados de la humillación pública de una de los suyos. Isabela, con un gesto teatral, agarró el bolso y lo volcó sin piedad sobre la superficie impecable de la mesa. El contenido se derramó como un torrente de miserias, algunas monedas sueltas, un pañuelo arrugado, unas galletas de agua envueltas en papel, una estampita de la Virgen de Guadalupe gastada por el uso, y entre todo ese desorden de una vida humilde, como una serpiente blanca que emerge de entre las sombras, se deslizó el collar de perlas de Acoya, las perlas chocando unas con otras en un tintineo escalofriante, un sonido que resonó en el silencio sepulcral como el tañido de las campanas de la muerte, sellando el destino de Soledad. Las perlas, perfectas, iridiscentes, brillaban bajo las luces del salón, una acusación muda pero contundente, una trampa perfecta tendida por la maldad de Isabela. El aire se volvió denso, irrespirable, cargado de la injusticia, del dolor, de la humillación máxima. Isabela, con los ojos brillando de triunfo, se acercó a Soledad, que estaba de pie, temblando visiblemente, las lágrimas corriendo a borbotones, su cuerpo encorvado como si el peso de la acusación la estuviera aplastando. Y entonces, con una furia desatada, Isabela levantó la mano y abofeteó a Soledad con todas sus fuerzas. El sonido del golpe, seco y brutal, resonó en el salón como un disparo, y Soledad sintió que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Cayó de rodillas, el rostro ardiendo, no por el dolor físico, sino por la humillación insoportable, por la injusticia que la envolvía como una mortaja. Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque en el momento en que Soledad sintió el golpe seco y brutal de la mano de Isabela estallando sobre su mejilla, un estruendo ahogado que resonó en el amplio salón con la violencia de un disparo, el mundo entero se desmoronó bajo sus pies, un colapso estruendoso que la hizo caer de rodillas sobre el frío mármol, las lágrimas corriendo a borbotones por su rostro ardiente, empapándolo todo, no solo por el dolor físico, que era un punzante ardor que se extendía desde su pómulo hasta la mandíbula, sino por la humillación insoportable, por la injusticia que la envolvía como una mortaja de lodo y vergüenza, asfixiándola en un pozo sin fondo de desesperación. Desde el oscuro y perfumado refugio detrás de las pesadas cortinas de terciopelo carmesí, Valentina, la pequeña Vale, la inocente flor de 5 años, observaba con los ojos desorbitados por el terror, un terror tan profundo que le oprimía el pequeño pecho, robándole el aliento, sus deditos regordetes aferrándose con desesperación a la fría y
sedosa tela, dejando una marca de sudor donde la tensión se acumulaba. Su risa, que antes había sido el eco más puro y dulce de alegría en aquella casa, se había transformado en un sollozo ahogado, un gemido apenas audible que temblaba en el aire denso, suspendido entre el aroma a cera pulida y el perfume invasivo de Isabela, mientras su corazón diminuto latía desbocado, como un colibrí atrapado en una jaula de cristal. La imagen de su amada soledad, su soledad que le contaba cuentos y le cantaba canciones de manglares y mariposas, arrodillada, golpeada, rota, se grabó en su memoria infantil con la nitidez cruel de una pesadilla vívida, una herida fresca que dolía más que cualquier raspón de rodilla o caída de bicicleta, un dolor frío y agudo que la paralizaba, impidiéndole siquiera respirar, las lágrimas brotando silenciosas y calientes por sus mejillas rosadas, sin que se atreviera a emitir un solo sonido que pudiera delatar su presencia. Ella lo había visto todo. Mis amores, desde el primer movimiento calculado de Isabela, ese gesto milimétrico, como de serpiente deslizándose, cuando sus largos dedos de uñas perfectas desenrollaron el collar de perlas de su cuello y lo enredaron, con una frialdad escalofriante, entre las humildes y gastadas pertenencias de la pobre Soledad. Su mente infantil, pura y sin malicia, no comprendía la magnitud de la maldad, pero sí reconocía el error, la injusticia, el acto cruel que había presenciado, y el miedo, como una garra helada, la atenazaba, impidiéndole moverse, impidiéndole hablar, silenciando el grito que pugnaba por salir de su garganta. Isabela, con la mano todavía en el aire, sus ojos de hielo brillando con una luz sádica, se inclinó ligeramente hacia Soledad, que permanecía encogida, su respiración entrecortada por los sollozos y el escozor del golpe. «Levántate, gata muerta de hambre. Levántate y enfréntate a las consecuencias de tus actos, piojosa. No creas que con esas lágrimas de cocodrilo vas a manipularme a mí. Siempre supe que eras una basura, una corriente, una desgraciada que solo busca robar para salir de su miseria. Pero esta vez te equivocaste de víctima, Igualada. Este collar, esta joya de 170.000 pesos no es para tus manos mugrosas. No te atrevas a manchar la dignidad de esta casa con tu putrefacta existencia». El sonido de sus palabras cayó sobre Soledad como ácido hirviendo, cada insulto una puñalada que se clavaba más profundamente en su corazón ya lacerado, y aunque la voz de Soledad era un hilo apenas audible, un murmullo que se perdía en el eco de la acusación, su monólogo interno gritaba con una furia silenciosa que le quemaba las entrañas. «Maldita sea, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Yo no hice nada, yo no robé nada. Mis hijos, mis nietos, ¿qué van a pensar de su abuela si me meten a la cárcel? No, no puedo caer, no puedo rendirme. Tengo que ser fuerte, tengo que luchar por ellos, por la memoria de mi madre, por mi dignidad. Aunque me duela el alma, tengo que levantarme». Los demás empleados, que se habían congregado en el umbral del salón, atraídos por el estruendo y los gritos, observaban la escena con una mezcla de horror y pavor. Sus cuerpos rígidos como estatuas de sal, sus rostros pálidos como la cera, sin atreverse a intervenir, a alzar una voz, a ofrecer una mano a la pobre Soledad. El miedo a Isabela, ese miedo gélido que ella inspiraba con su poder y su crueldad, los paralizaba. Los convertía en meros espectadores de la injusticia, mudos testigos de la humillación. Sus susurros, apenas un siseo de serpientes, hablaban de la osadía de Soledad, de la furia de Isabela, de la inevitabilidad del desastre, pero nadie movía un músculo, nadie se atrevía a cruzar el umbral invisible de temor que Isabela había erigido a su alrededor. «Alguien llame a la policía ahora mismo», espetó Isabela, su voz resonando con la autoridad fría de una reina despiadada. «No vamos a permitir que esta ladrona desgraciada siga pisoteando esta casa. Que se la lleven, que la encierren donde debe estar. Una marginal como ella no merece pisar este suelo de mármol, no merece respirar nuestro aire de pureza». Soledad, con las rodillas ya entumecidas por el frío y la presión del suelo, se encogió aún más, sus manos agrietadas, quemadas por el cloro y la miseria, subiendo instintivamente para cubrir su rostro, ocultando la vergüenza, el dolor, las lágrimas que no cesaban de brotar. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, sus músculos tensos, sus dientes.
apretados, sintiendo el sabor salado de sus propias lágrimas, mezclado con un dejo metálico de la sangre que le brotaba del labio partido por el golpe. El gemido que escapó de su boca fue un lamento tan profundo que parecía surgir desde las profundidades de la tierra, un grito silencioso de desesperación que solo ella podía escuchar en el caos de su mente. En su desesperación, su mente, como un náufrago aferrándose a un trozo de madera en medio de la tormenta, se aferró a los recuerdos, a las imágenes de su pasado, a un tiempo en que el dolor era diferente, pero el hambre y el frío eran compañeros más viejos y conocidos. Se vio a sí misma, apenas una muchacha con la mirada llena de sueños rotos, llegando a la inmensa y ruidosa capital, el bullicio de los autobuses, el hedor a gasolina y gente aglomerada, abrumándola, muy diferente al aire salobre de Veracruz, de su pueblo jarocho junto al manglar, donde los mosquitos picaban más que la pobreza misma, donde las noches olían a lluvia tropical y a tierra mojada, donde el canto de las chicharras era la única música que conocía. Recordó el día en que su hija, apenas una niña con la misma mirada ingenua que ahora veía en Valentina, le había preguntado por qué el arroz con frijoles que comían sabía tan aguado. Y ella, Soledad, le había sonreído, con el corazón roto, mintiéndole que era una receta especial para que alcanzara para todos, cuando en realidad era solo agua que estiraba la poca comida que tenía, el hambre persistente, un hueco constante en el estómago que nunca se llenaba, un dolor sordo que la acompañaba desde su más tierna infancia. Desde esos días en que jugaba descalza sobre la tierra caliente, soñando con un futuro que siempre se le escapaba entre los dedos. La fría humedad de la capital se le había metido hasta los huesos, un frío que el sol de Veracruz nunca le había enseñado a soportar, un frío que se pegaba a su piel como una segunda piel, sus ropas delgadas e insuficientes para la inclemencia de la ciudad. Durmió bajo puentes, en parques, sus pies descalzos y luego sus zapatos remendados con alambre, que eran esos zapatos que ya no tenían suela, pero que ella seguía reparando con alambre y cinta, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, congelándose sobre el asfalto helado, las estrellas indiferentes brillando sobre su miseria y el hambre, siempre el hambre, su compañera más leal, royéndole las entrañas, un dolor constante que se agudizaba con cada invierno inclemente. Los gritos de su hija, clamando por comida, por un techo, por un poco de calor, eran ecos persistentes en su mente, la razón por la que había seguido adelante, la razón por la que había soportado cada humillación, cada insulto, cada día de trabajo extenuante por una paga irrisoria. Sus manos, las mismas manos que ahora cubrían su rostro en la mansión, estaban marcadas por la dureza de la vida, por los callos y las grietas de tanto fregar pisos, de tanto lavar ropa ajena, de tanto estirar cada centavo para que sus nietos tuvieran un plato de comida caliente, el olor a cloro y a jabón barato incrustado en su piel, un recordatorio constante de su destino. No puedo permitir que todo esto haya sido en vano. No puedo rendirme ahora, pensaba Soledad, un grito silencioso que se ahogaba en su garganta, mientras las palabras crueles de Isabela seguían martillando su cabeza. De repente, justo cuando la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo, cuando el silencio de los empleados asustados y los sollozos de Soledad eran los únicos sonidos en el gran salón, mis amores, las pesadas puertas de caoba pulida de la entrada principal se abrieron con un chirrido lento y majestuoso, un sonido inesperado que atravesó el aire como un trueno distante, haciendo que todos los presentes, incluso la despiadada Isabela, dieran un respingo y giraran la cabeza al unísono, sus ojos fijos en la imponente figura que acababa de cruzar el umbral. Era don Ricardo, el dueño de la mansión, el hombre de negocios implacable pero justo, su rostro serio y su mirada penetrante como dardos de acero. Había regresado antes de lo esperado, su presencia llenando el espacio con una autoridad innegable que contrastaba brutalmente con el caos y la vulgaridad de la escena. Su gabardina de lana fina, perfectamente ajustada a su figura atlética, emanaba un sutil aroma a cuero y a una fragancia masculina elegante, un contraste absoluto con el hedor a cloro y el perfume dulzón de Isabela que impregnaban el aire.
El tac-tac de sus zapatos de cuero pulido, caros y hechos a medida, resonó en el silencio atónito, pero a diferencia de los stiletos de Isabela, que sonaban como tambores de guerra, los suyos eran un paso firme y medido, el sonido de la autoridad controlada, de la presencia que imponía respeto sin necesidad de gritos. Don Ricardo observó el pandemonio con una calma gélida que era más aterradora que cualquier grito, sus ojos escaneando la escena con la precisión de un halcón. Vio a Isabela de pie, con la expresión altiva y desafiante, su mirada todavía clavada en Soledad. Vio a Soledad arrodillada en el suelo de parquet de roble francés encerado a mano, sus zapatos remendados con alambre apenas visibles bajo su cuerpo encogido, sus manos cubriendo su rostro, sus hombros temblando por los sollozos incontrolables que la sacudían, el collar de perlas de Acoya brillando de forma ominosa sobre el suelo pulcro junto a la bolsa gastada. Sus ojos detectaron cada detalle, cada microexpresión de los empleados congelados en sus posiciones, el rastro de lágrimas en el rostro de Soledad, el triunfo apenas disimulado en los labios de Isabela. Una fina línea se formó entre sus cejas, un ceño fruncido que no denotaba ira, sino una profunda e inconfundible decepción. El aire se volvió aún más denso, pesado con la expectativa, con la tensión que crecía con cada segundo de su silenciosa observación. El aroma a perfume Lancôme La Vie est Belle, que Isabela usaba generosamente, se mezclaba ahora con el olor más fuerte y masculino de don Ricardo, creando una atmósfera extraña, cargada de emociones reprimidas. Sin pronunciar una sola palabra, sin dirigir una mirada directa a nadie, como si sus ojos estuvieran viendo algo más allá de lo evidente, don Ricardo giró sobre sus talones con una gracia imponente. El tac-tac de sus zapatos resonó de nuevo en el vasto salón, tambores solitarios en un campo de batalla recién congelado, mientras se dirigía directamente hacia su oficina privada, la que tenía en el extremo del ala este de la mansión, dejando tras de sí un halo de misterio y una estela de incertidumbre que pesaba sobre todos los presentes como una lápida de mármol frío. Cada paso era una sentencia, cada movimiento un enigma, y el silencio que dejó a su paso, después de que la pesada puerta de su oficina se cerrara con un amortiguado golpe seco, fue aún más ensordecedor que cualquier grito. Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque, con cada paso que don Ricardo daba hacia la penumbra de su oficina, el aire se volvía más denso, cargado con el presagio de una tormenta que apenas comenzaba a desatarse, dejando a Isabela con la boca abierta, a Soledad conteniendo el aliento como si su vida dependiera de ello, y a todos los demás empleados en un estado de parálisis pura, con el sonido de sus propios corazones latiendo en sus oídos como martillos golpeando contra el cristal de sus ansiedades. La puerta de madera maciza, hecha de roble tallado, se cerró detrás de él con un tud amortiguado, pero el eco de esa resonancia pareció vibrar en los huesos de Soledad, quien aún permanecía inmóvil, con las rodillas temblándole por la tensión acumulada, sintiendo el frío del mármol penetrar la delgada tela de su uniforme, mientras sus manos, escondidas bajo sus zapatos remendados con alambre, se aferraban a las tiras gastadas de cuero, su único ancla en el mar de incertidumbre. Dentro de su refugio de caoba pulida y cuero fino, con el tenue aroma a su propio perfume amaderado mezclado con el del papel antiguo de los libros que forraban las paredes. Don Ricardo no perdió un solo segundo, mis amores, su mano firme y decidida buscó el interruptor de la luz, y el clic seco que siguió fue una declaración de intenciones. Iluminando la estancia con una luz cálida y calculada, cada molécula de aire en ese espacio parecía tensarse con la misma determinación férrea que ahora irradiaba de él. El sillón Chesterfield, tapizado en cuero verde esmeralda y con un historial de años de negociaciones y decisiones importantes, lo recibió con un suave crujido, como si el propio mueble supiera la gravedad del momento, y con la espalda recta, la frente ligeramente fruncida, en una concentración que era casi dolorosa de ver. Don Ricardo se inclinó sobre el imponente escritorio de mármol negro veteado en oro, donde un conjunto de monitores de última generación esperaba silente.
sus dedos largos y fuertes, que alguna vez habían amasado la masa para los tacos y contado las monedas para el cambio. Ahora se movían con la precisión de un cirujano sobre el teclado, conectando el sistema de cámaras de seguridad 4K que tenía instaladas en cada rincón de la mansión. Ese rincón de opulencia que ahora parecía un laberinto de falsedades. El leve zumbido de los servidores comenzó a llenar el silencio, un canto metálico de tecnología que prometía la verdad. Y don Ricardo, con los ojos clavados en la pantalla, sintió como una ola de decepción y rabia fría le subía por el pecho, mezclándose con el recuerdo vívido de su propio pasado. Y ahí, mis amores, en ese momento de profunda concentración, la mente de don Ricardo, siempre tan astuta y observadora, voló por un instante hacia atrás, a los días en que el sudor no era un lujo del gimnasio, sino la esencia de cada jornada, el sabor salado del esfuerzo honesto. Podía casi sentir el olor acre de la lámina caliente de su puesto de tacos, el chisporroteo de la carne asada sobre el comal humeante, el aroma penetrante del cilantro y la cebolla que se mezclaba con el de la cal de las tortillas recién hechas. Ese era su imperio, el verdadero, forjado con la humildad de sus manos callosas y la frente perlada de sudor, un imperio que había construido vendiendo la comida que sostenía a su familia, peso a peso, palabra a palabra. Él, que había visto la honestidad más pura en los ojos cansados de la gente que esperaba con hambre en la fila, esos mismos ojos que ahora parecían reflejar la inocencia de Soledad, de esa mujer a la que Isabela quería destruir con tanta facilidad. ¿Cómo era posible que una persona que vivía entre tanta opulencia, que caminaba sobre el mármol frío de esa mansión, pudiera ser tan vil, tan calculadora, tan vacía por dentro como el eco de una mentira repetida? Este contraste, esta bajeza moral que se atrevía a asomar su fea cabeza entre sus propios muros, era una ofensa personal para don Ricardo, una puñalada directa a los principios que habían gobernado su vida entera, y el frío de la indignación le recorrió la espalda como una corriente eléctrica, mientras sus dedos, implacables, retrocedían la línea de tiempo en el sistema de vigilancia, buscando el momento exacto, la verdad desnuda. Con una precisión casi quirúrgica, don Ricardo detuvo la reproducción y en glorioso alta definición, en ese monitor 4K que no dejaba escapar el más mínimo detalle, se desplegó ante sus ojos la escena que lo confirmaría todo. La imagen nítida de Isabela, con su vestido de seda que costaba más que la casa entera de Soledad, sus manos impecables, de manicura francesa, que nunca habían conocido el dolor de la labor o la aspereza del jabón de ropa, se movían con una lentitud escalofriante, una danza milimétrica de engaño. Su rostro en primer plano revelaba cada músculo tenso alrededor de la boca, cada chispa de malicia en sus ojos, mientras desenrollaba el collar de perlas de Acoya con broche de platino de su propio cuello, esa joya de 180,000 pesos que era el símbolo de su falsedad y de la riqueza que ella creía tener por derecho. El collar, blanco y brillante, resbaló por su piel con una suavidad perturbadora, como una serpiente venenosa que se desprendía de su piel, y el lente de la cámara, un testigo mudo e implacable, capturó el instante exacto en que esas perlas, cada una pequeña fortuna, se enredaban, no por accidente, sino con una deliberación fría y metódica, entre las pocas y humildes pertenencias del bolso gastado de Soledad, entre los zapatos remendados con alambre que la piojosa, la gata muerta de hambre, esa desgraciada marginal, guardaba con la devoción de quien no tiene nada más. El zoom se acercó, revelando la sonrisa maquiavélica que se dibujaba en los labios perfectos de Isabela, una expresión de triunfo que ahora parecía pintada con el más puro veneno, una satisfacción congelada que le retorció el estómago a don Ricardo, haciendo que sus puños se apretaran con una rabia contenida, una furia silenciosa pero demoledora, que prometía una retribución, porque la verdad, mis amores, se había revelado en toda su grotesca y horrible magnitud. El peso de la verdad, una verdad fría y cortante como el filo de una navaja, empujó a don Ricardo a levantarse de su sillón, y el sonido de sus zapatos de cuero, antes un tac-tac solitario, ahora resonó con la fuerza de un tambor de guerra, con cada paso marcando el ritmo de una sentencia inminente, un castigo que no se haría esperar ni un solo segundo más.
Salió de su oficina, dejando atrás el santuario de su conocimiento y el aire del pasillo, antes cargado de incertidumbre, ahora vibraba con una electricidad palpable, una tensión que se podía cortar con un cuchillo, mis amores, mientras su voz, aunque sin levantar el tono, resonó con una autoridad inquebrantable que no admitía réplica, que no ofrecía lugar a discusión alguna, que era tan clara y contundente como el eco de una campana de bronce en una iglesia desierta. Que todos se reúnan en el salón ahora mismo, ordenó, y la orden más que una solicitud, fue un mandato que se extendió por los pasillos con la rapidez de un incendio, haciendo que los empleados, que hasta hacía unos momentos susurraban chismes con miedo contenido, corrieran a sus puestos, sus rostros pálidos, sus ojos llenos de un temor reverencial ante la solemnidad de don Ricardo. Ese hombre que rara vez perdía la calma, pero que cuando lo hacía, era como un volcán a punto de entrar en erupción. Isabela, que había estado de pie con la mandíbula tensa, con la sangre zumbándole en los oídos como 1000 abejas atrapadas, sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda, su corazón latiendo con una fuerza desmedida contra sus costillas, como si quisiera escapar de su propio pecho, presagiando el desastre inminente, mientras Soledad, con los ojos vidriosos y las manos aún crispadas, seguía de rodillas, el frío del mármol penetrando sus viejos pantalones, pero ahora con una pequeña chispa de esperanza temblándole en el fondo del alma, una luz diminuta que se negaba a apagarse. El salón, ese espacio gigantesco y opulento con su cielo raso pintado con ángeles y querubines como una capilla renacentista, ese lugar que olía a perfume Lancôme La Vie est Belle y a cloro industrial, ahora se sentía extrañamente pequeño, asfixiante, mis amores, como una caja de cristal donde todos estaban atrapados bajo una inminente revelación. Los espejos venecianos que antes reflejaban el lujo, ahora parecían espejos de un alma turbia, y el piano de Cola Steinway, mudo testigo de innumerables galas, permanecía en silencio, su majestuosidad opacada por la atmósfera cargada de presagio. Don Ricardo, con la mirada de un juez que ya ha emitido su veredicto, señaló hacia el frente del salón, donde una pantalla gigante de proyección se desplegó silenciosamente desde el techo, casi majestuosa en su aparición, como si el propio cielo se abriera para mostrar la verdad, y el suave huir del motor fue el único sonido que se atrevió a romper el silencio sepulcral que había caído sobre la estancia, un silencio tan pesado que se podía sentir la opresión en el aire, que ahogaba las respiraciones y hacía que cada segundo se sintiera como una eternidad, mientras todos los ojos, sin excepción, se clavaban en esa tela blanca, esperando lo inevitable, esperando la cruda realidad que estaba a punto de ser exhibida ante el mundo. Y entonces, mis amores, la imagen cobró vida, nítida, implacable, y en ese lienzo gigante de luz y sombras, se proyectó la escena que sellaría el destino de una y la redención de la otra, revelando la farsa con una claridad brutal, una nitidez 4K que no dejaba lugar a dudas, que magnificaba cada detalle como bajo un microscopio forense, haciendo que la indignación subiera por la garganta de Soledad como un ardor helado. Ahí estaba ella, Isabela, con su vestido de seda que brillaba bajo las luces artificiales, sus manos inmaculadas moviéndose con una calculada lentitud, un ballet macabro que ahora se revelaba como una danza del diablo, mis amores. La cámara hizo un zoom y todos pudieron ver con absoluta claridad cómo el collar de perlas de Acoya, esa cadena de perlas que Isabela había usado con tanta arrogancia, se deslizó desde su propio cuello, un movimiento preciso, sin el menor atisbo de titubeo, para ser plantado, sí, plantado, sin vergüenza alguna, con una malicia que helaba la sangre entre las escasas y humildes pertenencias de la pobre Soledad. El sonido de las perlas chocando unas contra otras, en un tintineo que antes había sido de lujo, ahora sonaba como grilletes que se cerraban, como la serpiente blanca que se enredaba en la dignidad de una mujer buena. Resonó en el silencio, amplificado por la pantalla, un eco fantasmal que retumbó en los oídos de todos los presentes. La cámara no mintió, mis amores, enfocó el rostro de Isabela, revelando esa sonrisa maquiavélica, esa expresión de satisfacción cruel, ese brillo de triunfo en sus ojos, que ahora, bajo el crudo ojo de la verdad, se transformaba en una mueca grotesca, una máscara de maldad
que se quebraba ante la luz de la justicia, haciendo que un temblor le recorriera el cuerpo a Soledad, no de miedo, sino de una impotencia que se estaba transformando lentamente en una fuerza insospechada. Las reacciones, mis amores, fueron un torbellino de emociones, un terremoto de silencios y ruidos contenidos. Isabela, al verse expuesta en esa pantalla gigante, una marioneta de su propia maldad, sintió cómo el color la abandonaba, como si la sangre se retirara en cascada helada por sus venas, dejando su piel tan blanca como el mármol frío sobre el que caminaba, una blancura de la muerte, de la vergüenza más profunda. Sus labios carnosos se abrieron y cerraron sin producir sonido alguno, como un pez fuera del agua, buscando aire pero sin encontrar más que el oxígeno denso de su propia condena, y sus ojos, antes tan calculadores, tan llenos de una arrogancia estudiada, ahora se abrieron desmesuradamente, desorbitados, llenos de un pánico gélido que la hacía temblar desde lo más profundo de su ser. Un sudor frío y pegajoso brotaba en su nuca, escurriéndose por su espalda, empapando la seda de su vestido como si su propio cuerpo le estuviera reprochando la vileza de sus actos. El sonido de su propio corazón latiendo, un zump, zump frenético, resonaba en sus oídos, un tambor de terror que anunciaba el fin de su reinado de mentiras, y los stilettos Versace con hebilla dorada, que hasta hacía unos momentos habían sonado como tambores de guerra, símbolos de su poder y su presencia, ahora parecían solo denotar la fragilidad de su postura, la inminencia de su derrumbe, mientras una voz desesperada, una voz llena de rabia y negación, gritaba en su mente: «No, esto no puede ser. Esto es una trampa. Esta gata piojosa, esta desgraciada marginal me está tendiendo una trampa. ¿Cómo se atreve esta basura corriente a arruinarme?» Por otro lado, Soledad, mis amores, con sus manos agrietadas y sus rodillas callosas, experimentó un torbellino de emociones totalmente opuesto, un alivio tan profundo que le dolió el cuerpo, como si cada músculo tenso, cada fibra de su ser, comenzara a relajarse de golpe después de una eternidad de sufrimiento. Sus ojos, antes llenos de lágrimas contenidas y de la oscuridad de la injusticia, se abrieron con una mezcla de incredulidad y una luz que jamás había sentido, una luz de esperanza que quemaba como el sol del mediodía en su pueblo jarocho. Las rodillas, que habían estado dobladas por el dolor de la humillación, por el frío del mármol, por el ardor del cloro en sus manos, comenzaron a enderezarse lentamente, con una fuerza renovada que no sabía que poseía, y el nudo en la garganta, ese nudo de impotencia y de gritos ahogados que la había estado asfixiando, se deshizo por fin, liberando una bocanada de aire caliente, un suspiro largo y tembloroso que era una liberación de todos sus males, de todas las afrentas. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, pero esta vez, mis amores, no era una lágrima de dolor o de amargura, sino de una justicia tan dulce que le quemaba la piel, un bálsamo para su alma maltrecha. Y en ese instante, en ese mismo segundo, recordó a sus hijos, a sus nietos, la imagen de sus rostros pequeños y su dignidad, esa dignidad que Isabela había intentado pisotear, resplandeció más brillante que el broche de platino del collar de perlas, porque sus zapatos remendados con alambre, esos zapatos que eran una prueba de su resistencia, de su lucha diaria, de su fe inquebrantable, valían mucho más que todas las joyas del mundo. Los empleados, mis amores, aquellos que un momento antes habían murmurado con desprecio sobre la gata muerta de hambre y la piojosa, ahora miraban la pantalla y luego a Isabela con una mezcla de asombro y una condena tácita que se reflejaba en sus ojos, en el leve temblor de sus cabezas. Los cuchicheos, antes crueles y llenos de prejuicios, se transformaron en un murmullo creciente de indignación, y las palabras marginal y corriente, que habían lanzado tan libremente, ahora parecían pegarse a los labios de Isabela, regresando como un boomerang de toxicidad, porque el alivio de que la injusticia no prevaleciera, de que la verdad saliera a la luz, se extendió entre ellos como una ráfaga de aire fresco en medio de un verano opresivo, y muchos de ellos, los más humildes, los que conocían el verdadero significado del trabajo duro y las manos agrietadas, sintieron una punzada de vergüenza por haber juzgado a Soledad, y una profunda admiración por su fuerza silenciosa, mientras el desprecio por Isabela, por su crueldad gratuita, se hacía tan denso que casi se podía palpar en el aire.
una pesadez moral que la envolvía como un sudario. Don Ricardo, mis amores, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en la figura de Isabella, que ahora se había encogido en su propia vergüenza, dejó que el silencio se prolongara por unos segundos, un silencio que era más atronador que cualquier trueno, permitiendo que la magnitud de la revelación se asentara en cada alma presente. Luego, su voz, que antes había sido controlada, ahora se cargó de una furia gélida, no de gritos histéricos, sino de una desilusión profunda. Una traición personal que lo había herido hasta lo más hondo de sus principios, y una autoridad irrefutable que resonó en el vasto salón como una sentencia divina. Isabella, dijo, su voz resonando con una frialdad que helaba la médula de los huesos, sal de mi casa en este instante. No quiero verte nunca más. Cada palabra cayó como una piedra pesada, mis amores, golpeando el suelo de parquet de roble francés, y la condena de su acción, la traición a la confianza, el intento vil de destruir la dignidad de una mujer humilde, se sintió en el aire como el peso de una lápida de mármol frío. «Preferiste destruir a una mujer humilde que trabaja honestamente», continuó don Ricardo, su voz cargada de un dolor que era casi audible, que manchar su nombre, que pisotear su vida, solo para satisfacer tu propia crueldad, tu propia bajeza. ¿Creíste que el dinero que este collar de perlas de 180,000 pesos te daba el derecho de humillar a Soledad? ¿Creíste que tu vestido de 5,000 preste te hacía superior a sus zapatos remendados con alambre, a la sopa de dólares que alimenta a sus nietos? El mármol frío de esta casa puede brillar, pero tu alma, Isabella, es más oscura que la noche más profunda, más fría que el hielo más antiguo. El contraste, mis amores, era un puñal que se clavaba en el corazón de la falsedad, un grito de justicia que resonaba en cada esquina de esa mansión opulenta. Don Ricardo, con la mirada de un profeta desengañado, siguió con su discurso, sus palabras tejidas con la fibra de los valores que habían forjado su imperio, no el de los edificios y el dinero, sino el de la moral y la honestidad. Los tacos que vendía en mi puesto de lámina, dijo con un tono que mezclaba la nostalgia con la firmeza, estaban hechos con el sudor de mi frente, con la honestidad de mi trabajo, y eso, Isabella, vale más que todos los lujos que esta mansión puede ofrecer, más que todos los Versace del mundo. Las manos agrietadas de Soledad, sus rodillas gastadas de tanto limpiar este suelo, con el cloro que le quema la piel y el frío del mármol que se le mete hasta los huesos, tienen más dignidad, más valor que la crueldad que llevas en tu corazón. Su esfuerzo diario, su sacrificio por sus nietos, eso es la verdadera riqueza, la que tú, con todo tu dinero, jamás podrás comprar. Las palabras de don Ricardo cayeron sobre Isabella como piedras afiladas, hiriéndola no en la piel, sino en lo más profundo de su orgullo, de su vanidad herida, haciéndola temblar incontrolablemente, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de levantar la mirada ante la verdad que la aplastaba. Ella, que siempre había creído que el dinero lo compraba todo, ahora se enfrentaba a una verdad innegable. Su riqueza no podía comprar la limpieza de alma que Soledad poseía con sus zapatos remendados con alambre, con su historia, con su honor. La orden de don Ricardo fue tan tajante como la caída de una guillotina. Mis amores, implacable en su ejecución. Sal de mi casa. No te lleves nada. Sal tal como entraste en este preciso instante, sin maletas, sin lujos, sin un solo recuerdo más de este lugar que has manchado con tu bajeza. El choque de su orgullo con la realidad fue devastador para Isabella, un golpe tan brutal que le robó el aliento. La figura de Isabella, que hasta hacía unos instantes se había erigido tan imponente en sus stiletos Versace, con hebilla dorada, con su vestido de seda que brillaba bajo las luces, ahora se encogió, se desvaneció, empequeñecida por el peso de su propia vergüenza, por la desnudez de su mentira descubierta. Sus tacones, mis amores, que antes habían sonado como tambores de guerra, anunciando su llegada con un tac-tac afilado, ahora solo producían un arrastrar avergonzado, un tintineo débil y roto sobre el parquet de roble francés, como si hasta el sonido de sus pasos hubiera perdido todo su poder, toda su arrogancia, transformándose en el eco de una derrota. Con la cabeza baja, los hombros caídos, la espalda encorvada por el peso de la humillación, Isabella se dirigió lentamente hacia la puerta principal, su silueta dibujándose contra la luz del exterior como una sombra que se escurre,
un espectro que se desvanece de un lugar que ya no la quería, que la expulsaba con la fuerza de la justicia. La puerta se cerró detrás de ella con un clic seco, pero esta vez, mis amores, no fue el sonido de un adiós, sino el sonido de una cárcel que se cerraba sobre una mentira, sobre la crueldad, sobre la basura corriente que había intentado pisotear la dignidad de una mujer buena, de una gata piojosa, de una muerta de hambre que, en realidad, poseía más riqueza en su corazón que Isabella en toda su vida. Nadie esperaba lo que pasó en aquella mansión neoclásica en Buenos Aires, Argentina, mis amores. Nadie se imaginó que la verdad iba a salir a la luz de la manera más brutal e inesperada, porque la justicia, a veces, tarda, pero llega con un golpe que te deja sin aliento, y así fue como Isabella, la desgraciada, la basura, la que se creía dueña de todo el mundo y la vida de los demás, se encontró de golpe con la fría realidad que ella misma había tejido. El clic seco de la puerta principal resonó no solo en el silencio opresivo de la entrada, sino también en cada fibra de su ser, un sonido final que sellaba su destino, arrancándola de golpe de su burbuja de privilegios y mentiras, expulsándola sin piedad a la crudeza de la calle, una calle que para ella, acostumbrada a los asfaltos impecables y a los choferes esperando, era poco menos que un abismo desconocido. Sus stilettos Versace con hebilla dorada de 22.000 pesos, que momentos antes habían resonado como tambores de guerra, ahora golpeaban el adoquinado irregular de la vereda con un tintineo débil, casi lastimero, un sonido que ya no transmitía poder ni arrogancia, sino la desolación de una caída estruendosa, de un imperio de falsedades que se desmoronaba bajo sus delicados pies. El frío de la mañana porteña, que unas horas antes no le hubiera importado porque siempre tenía un auto esperándola caliente y un chofer atento, ahora se le pegaba a la piel desnuda de los brazos, haciendo que sus dientes castañearan, un escalofrío que no solo venía del viento, sino de la vergüenza, de la furia que le hervía en las venas, un veneno corrosivo que le quemaba las entrañas. Cada paso que Isabella daba alejándose de la mansión, cada crujido de las baldosas bajo sus tacones antes imponentes, era una puñalada para su orgullo herido, una humillación pública que sentía clavada en la espalda, mientras la luz del amanecer revelaba sin piedad su rostro descompuesto, teñido de un rojo furioso que competía con el escozor de las lágrimas contenidas. La seda fría de su vestido, que antes se sentía como una segunda piel de lujo y confort, ahora se tornaba en una mortaja incómoda, asfixiante, pegajosa, y en su mente retumbaban las palabras de don Ricardo, esas palabras justas y firmes que la habían sentenciado a la nada, a la insignificancia que ella tanto despreciaba en los demás. No tenía bolso, no tenía teléfono, no tenía siquiera un centavo en el bolsillo, y la desesperación, la pura y cruda desesperación, comenzó a morderle las entrañas, una sensación que nunca antes había conocido. Ella, la que siempre tenía todo al alcance de su mano, la que creía que el dinero y la influencia eran escudos invencibles contra cualquier fatalidad. Los pocos curiosos que pasaban por la calle a esas horas, algunos operarios madrugadores, un jardinero de la casa de al lado, la miraban con recelo, con una extraña mezcla de extrañeza y satisfacción apenas disimulada, sin saber la historia completa, pero intuyendo el drama, el derrumbe de aquella mujer, una muñeca de porcelana rota, una gata que había perdido todas sus vidas y que ahora se arrastraba, sola y despreciada, por el asfalto indiferente de la gran ciudad que antes la adoraba. Su perfume Lancôme La Vie est Belle, que antes era una estela de sofisticación, ahora se sentía pesado, empalagoso, una máscara que apenas lograba ocultar el hedor del fracaso y la amargura que emanaba de cada uno de sus poros. Mientras tanto, dentro de la mansión, mis amores, en el mismo salón donde minutos antes la crueldad había reinado, la atmósfera comenzó a transformarse, como si un velo oscuro se levantara para dejar pasar la luz más pura y sanadora. Don Ricardo, ese hombre justo y observador que se hizo desde abajo vendiendo tacos en un puesto de lámina, el que valoraba la honestidad por encima de todo el oro del mundo, con una lentitud respetuosa, casi reverente, se inclinó hacia Soledad, quien aún permanecía arrodillada en el suelo frío de parquet de roble francés, sus manos agrietadas,
cubiertas por los guantes amarillos de goma, esas extensiones de su dignidad, su arma silenciosa en la batalla diaria contra la pobreza y el olvido. El mármol frío aún le mordía las rodillas, un dolor sordo y persistente, un recordatorio constante de su lugar en el mundo, un lugar donde el suelo era su compañero más fiel, donde cada pulgada se ganaba con sudor y sacrificio. Pero al ver la mano extendida de su patrón, un calor tenue y desconocido comenzó a extenderse por su pecho, una esperanza que apenas se atrevía a reconocer. Don Ricardo, sin importarle en lo más mínimo el impecable corte de su traje Brioni, valorado en miles de dólares, ni que las rodillas de sus pantalones pudieran rozar el suelo donde el cloro aún desprendía un olor penetrante que irritaba las fosas nasales, extendió su mano, una mano fuerte y segura, y con una voz grave, colmada de una contrición sincera que le hizo temblar hasta la última fibra de su ser a Soledad, dijo: «Soledad, por favor, levántate. No merecías este trato, no merecías esta humillación, y te juro que lo lamento con lo más profundo de mi alma. Esta casa no es digna de tu presencia si te obliga a estar así, si permite que alguien te pisotee de esta manera atroz. Me avergüenza que esto haya ocurrido bajo mi techo, bajo mi responsabilidad, y aunque sé que las palabras no pueden borrar el dolor que te han causado, quiero que sepas que estoy aquí para repararlo, para que jamás vuelvas a sentirte una gata muerta de hambre, una piojosa, una igualada, porque tú eres mucho más que eso, Soledad. Tú eres la dignidad encarnada». Soledad, con el corazón apretado en un nudo de emociones encontradas, entre la sorpresa, el alivio y una vergüenza que aún se resistía a abandonarla por completo, sintió el roce de la tela fina de la ropa de don Ricardo contra su uniforme ajado mientras él se agachaba. El contraste entre la suavidad costosa y la aspereza de su propia existencia. Era un puñetazo en el estómago, una punzada que le recordaba todas las veces que la habían llamado marginal. Pero esta vez, el toque era de respeto, de reconocimiento y no de desprecio. Lentamente, con la ayuda de la mano firme de don Ricardo, Soledad se puso de pie, sus rodillas protestando con un gemido sordo, sus músculos entumecidos crujiendo con cada movimiento, pero el dolor físico era opacado por la avalancha de sentimientos que la embargaban. Las lágrimas, esas compañeras silenciosas que habían lubricado tantas mañanas de limpieza y noches de insomnio, ahora querían brotar con una fuerza liberadora, pero se resistían, aferrándose a sus ojos con terquedad, porque Soledad había aprendido a ser fuerte, a no mostrar la debilidad frente a los poderosos, a esconder el dolor detrás de una facada de resignación. La mirada de don Ricardo era limpia, sincera, y por primera vez en mucho tiempo, Soledad sintió que no la veían como una sombra, como un mueble más, sino como un ser humano completo, con su historia, con su dolor, con su invaluable dignidad, y el calor de su mano, que siguió sosteniendo la suya por unos segundos, antes de soltarla suavemente, era un bálsamo que comenzaba a sanar las heridas más profundas, las que no se veían a simple vista pero que dolían más que el ardor del cloro en las manos, un ardor que ella ya casi ni sentía. El aire en el salón, antes pesado y cargado de tensión, se sintió de repente más ligero, más respirable, como si una tormenta hubiera pasado y dejara a su paso la promesa de un cielo azul. Y entonces, con la inocencia que solo los ángeles poseen, Valentina, la hija de don Ricardo, salió de su escondite detrás de la gruesa cortina de terciopelo que la había ocultado durante toda la farsa, sus ojitos de 5 años aún enrojecidos por el llanto, sus mejillas húmedas y su labio inferior tembloroso, pero con una determinación que no correspondía a su corta edad. Con un pequeño grito de alivio, una exhalación pura de felicidad que vibró en el aire, Vale corrió hacia Soledad, sus pequeños brazos abiertos de par en par, su cuerpecito frágil chocando contra la cintura de la empleada, abrazándola con una fuerza que era todo menos pequeña, una fuerza que venía del amor más puro y desinteresado, un amor que Isabela nunca había podido entender ni comprar. «Sole, sabía que eras buena, sabía que mi Sole no era una ladrona», exclamó la niña con la voz ahogada por las lágrimas, esas lágrimas de alivio que ahora sí Soledad no pudo contener, permitiendo que un torrente cálido bajara por sus mejillas,
mezclándose con el dulce olor a talco infantil que emanaba de la cabecita de Valentina. El olor a perfume Lancôme la Vie est Belle, ese rastro de lujo y mentira, había desaparecido por completo, reemplazado por la fragancia inocente de Valentina y el tenue aroma a cloro que Soledad siempre llevaba consigo, una amalgama de su vida, de su lucha, de su esencia inquebrantable. «Mi Vale, mi amor, mi niña», susurró Soledad, mientras sus manos, esas manos gastadas por el trabajo duro, acunaban la cabeza de la pequeña, sintiendo la suavidad de su cabello rubio, la calidez de su piel, la vibración de su risa contagiosa que ahora era un sol radiante que iluminaba la casa entera, disipando cualquier sombra persistente de la oscuridad que acababa de vivir. Y como si una señal invisible se hubiera dado, mis amores, los demás empleados que se habían congregado en el umbral del salón, conteniendo el aliento durante el drama, ahora rompieron en un aplauso espontáneo, un sonido que comenzó como un murmullo tímido y creció hasta convertirse en una ovación cerrada, un clamor de solidaridad y justicia que le llenó cada rincón de la mansión, rebotando en los espejos venecianos y en el cielo raso pintado con ángeles y querubines, como una bendición que descendía de lo alto. Sus caras, antes tensas y preocupadas, ahora reflejaban una mezcla de satisfacción y respeto, un reconocimiento silencioso a la resistencia de Soledad, a su dignidad inquebrantable frente a la adversidad más cruel. Este aplauso, mis amores, no era solo por Soledad. Era un aplauso por todos los que alguna vez se habían sentido pisoteados, por todos los que eran considerados basura corriente, piojosos, gatas, por todos los que, con sus manos agrietadas y sus rodillas encallecidas, construían el mundo día a día, invisibles y silenciosos. Don Ricardo, con una sonrisa que le iluminaba el rostro, la misma sonrisa franca y honesta de cuando vendía tacos en su puesto de lámina, puso una mano en el hombro de Soledad, mientras la otra acariciaba suavemente la cabeza de su hija, y con una solemnidad que le llegó hasta el tuétano de los huesos a la mujer, dijo con voz clara y resonante: «Para que todos escucharan, Soledad, a partir de hoy tu sueldo se triplicará. Y no es una limosna, es un reconocimiento a tu valor, a tu entrega, a tu absoluta honestidad. Y quiero que sepas que siempre tendrás un lugar en esta casa, un lugar de respeto y gratitud. Considero que no tengo personal a mi servicio, sino familia, y mi familia merece lo mejor de mí». Las palabras de don Ricardo, dulces como la miel más pura, cayeron sobre Soledad como una cascada refrescante, lavando el escozor de cada insulto pasado, de cada lágrima tragada, de cada humillación padecida en silencio. Y por un momento, la mujer se sintió levitar, como si el peso de años de penurias se hubiera disipado en el aire, y el dolor de sus rodillas, la quemazón de sus manos, todo eso palideció ante la inmensidad de la gratitud que le embargaba el alma. Después de agradecer a don Ricardo con un nudo en la garganta, que apenas le permitió articular un par de frases cortas y entrecortadas, ella se giró y sus ojos encontraron el enorme espejo veneciano que decoraba una de las paredes del salón, sus molduras doradas brillando con la luz matutina, y por primera vez en muchísimos años, Soledad se vio a sí misma no como la gata muerta de hambre que le había dicho Isabella, no como la piojosa que limpiaba los baños, sino como una mujer fuerte, una mujer digna, una superviviente que acababa de superar la prueba más dura de su vida y que había salido victoriosa con la frente en alto. Sus ojos, antes llenos de cansancio y resignación, ahora reflejaban un brillo nuevo. Una chispa de esperanza que se había encendido en lo más profundo de su ser, un fuego que prometía un futuro diferente para ella y para sus nietos, esos pequeñitos que eran la razón de cada uno de sus sacrificios, el motor que la impulsaba a levantarse cada mañana. En su cuarto de servicio en el altillo, con el techo de zinc que crujía con el viento, Soledad no pudo evitar que su mirada descendiera hacia sus pies, hacia esos zapatos remendados con alambre que eran la viva imagen de su resiliencia, de su historia de lucha y supervivencia, esos que ella reparaba con alambre y cinta, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar, una pequeña parcela de felicidad, en su Veracruz natal, y al verlos reflejados en el espejo, en ese cristal opulento que había sido testigo mudo de tantas escenas de drama y falsedad, Soledad no vio unos zapatos viejos y rotos. No, mis amores, ella vio algo mucho más profundo,
más valioso. Vio la historia de sus abuelos, que habían caminado esos mismos caminos de tierra, junto al manglar donde los mosquitos picaban más que la pobreza, sintiendo el aire húmedo y salado de la brisa marina, el olor a lluvia tropical que impregnaba las noches, el sabor del arroz con frijoles que su madre estiraba con agua para que alcanzara para todos, para que el hambre no se llevara los sueños más pequeños, las pocas alegrías que la vida les ofrecía. Recordó a su hija, esa muchacha buena pero ingenua que se fue con un hombre que la abandonó en la frontera, dejándole a sus 2 nietos que alimentar con una pensión de hambre, y cómo ella, Soledad, con esos mismos zapatos, había caminado kilómetros, cargando el dolor en su espalda, pero la esperanza en su corazón, para poder darles un futuro. Esos zapatos no eran solo un calzado, eran una extensión de su alma, un testamento viviente de su amor incondicional, de su capacidad de levantarse una y otra vez, no importa cuántas veces la vida le golpeara con un martillo implacable. Y al ajustarse el alambre suelto de uno de los zapatos, mis amores, al sentir la textura áspera y gastada del cuero que se negaba a rendirse, Soledad vio cómo, en el reflejo del espejo, sus viejos zapatos remendados con alambre brillaban con una luz propia, una luz que no necesitaba de diamantes ni de oro para resplandecer, una luz que venía de la dignidad, del valor de la verdad. Parecían en ese momento mágico una corona, sí, una corona que la proclamaba reina de su propia historia, no una reina de riquezas materiales, sino una soberana de la resiliencia humana, de la fortaleza del espíritu, de la belleza inquebrantable de una mujer que había sido pisoteada, pero nunca doblegada. Y en ese instante, Soledad supo, con una certeza que le llenó el pecho de un calor inefable, que sus zapatos remendados con alambre valían infinitamente más que todos los Versace del mundo, más que todas las perlas de Acoya de Isabela, más que todos los lujos efímeros que la vida le podía ofrecer a una persona vacía de alma. Porque la verdadera riqueza, mis amores, no se mide en cuentas bancarias ni en prendas de diseñador, no se encuentra en el mármol frío de las mansiones ni en los cielos rasos pintados con ángeles, sino en el corazón noble, en la capacidad de amar sin esperar nada a cambio, en la honestidad que se mantiene inquebrantable a pesar de las adversidades. La moraleja de esta historia, mis amores, es más clara que el agua cristalina de un manantial y más profunda que el océano más azul, porque lo que pasó en aquella mansión de Buenos Aires es una lección para todos nosotros, una cachetada de realidad que nos recuerda que el karma, ese juez implacable y silencioso, siempre llega y lo hace sin avisar, cobrando cada lágrima derramada, cada injusticia cometida, cada palabra cruel lanzada al aire como veneno, y lo devuelve con una fuerza multiplicada, haciendo que hasta los más poderosos, los que se creían intocables, caigan de bruces contra el suelo. Isabela, con todo su dinero, con sus joyas de 100,000 pesos, con su perfume caro y sus tacones que sonaban como tambores de guerra, era en realidad más pobre que Soledad, la gata piojosa, la muerta de hambre que fregaba pisos de rodillas, porque la riqueza del alma, la generosidad del espíritu, la simple decencia humana, eso, mis amores, no se compra con ninguna tarjeta de crédito platino. No se adquiere en ninguna boutique de lujo de la avenida Alvear. Se cultiva con cada acto de bondad, con cada gota de sudor honesto, con cada sacrificio hecho por amor. Ella, la marginal, la basura corriente, la que vivía en un altillo con techo de zinc que crujía con el viento y una cama que chirriaba, Soledad era en realidad una gigante, una emperatriz de la dignidad, cuyo valor residía en su capacidad de amar a sus nietos, de luchar contra viento y marea, de sonreír a pesar del dolor, de mantener su corazón puro a pesar de la maldad ajena. Y esos zapatos remendados con alambre, mis amores, esos que Soledad reparaba con alambre y cinta, porque tirarlos era como tirar la última prueba de que alguna vez tuvo un hogar. Esos humildes compañeros de batalla son un símbolo mucho más potente que cualquier diamante, porque representan la historia de millones de personas que se levantan cada día con la frente en alto, que construyen sueños con lo poco que tienen, que transforman la adversidad en fuerza, que nos enseñan que el verdadero tesoro no está en lo que poseemos,
sino en lo que somos, en la bondad que somos capaces de ofrecer al mundo, en la huella de amor que dejamos en cada persona que cruzamos. Esa humildad, esa lealtad, esa limpieza de espíritu que Soledad representaba, valía más que todas las mansiones neoclásicas, más que todos los mármoles fríos y los pianos de cola Steinway, porque esas son las cosas que perduran, las que resisten el paso del tiempo, las que la vida, al final, siempre recompensa, y por eso, mis amores, siempre debemos mirar más allá de las apariencias, más allá del oropel y la superficialidad, para encontrar la verdadera luz en el corazón de los que, a simple vista, parecen invisibles. Porque recuerden, mis amores, la vida siempre nos pone a prueba, pero es en esas pruebas donde los humildes, los que son llamados piojosos y muertas de hambre, demuestran que su dignidad, su valor y el brillo de sus zapatos remendados con alambre valen más que todos los lujos del mundo.